bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Arrancamos Polémica en el Bar, noche de jueves. Por fin se vino la lluvia después del gran calor que tuvimos. Descenso marcado de la temperatura. Estamos en vivo por Telefuturo hasta las 11 y piquito de la noche. Hoy vamos a tratar un tema que obviamente ha sido el tema de la semana y tiene que ver con la narcopolítica, por todo lo que sucedió el domingo pasado, que continúa todavía en el anfiteatro de San Bernardino, y lo que pasaba esta mañana con todo lo que declaraba el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, que repito, no escatimó munición altamente pesada y fue durísimo ante el expresidente de la República, Horacio Manuel Cartejara. Todo esto y mucho más con especialistas en la mesa de Polémica en el Bar. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches a todo el equipo. Un saludo muy especial, por supuesto, de bienvenida a toda la gran teleaudiencia de Telefuturo. Bueno, ya arrancando la edición jueves, a pasitos del fin de semana. ¿Cómo te va, Tere? Y bien, aquí siguiendo de cerca la indignación, la impotencia por todo lo que ocurrió y por todo lo que se está develando. No solamente falló el sistema de seguridad en el caso de Ovita Aranda, también el sistema sanitario, toda la precariedad con que la asistieron y realmente mucho por analizar. Señor Genovese, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bueno, está bien, estamos todos medio consternados todavía por lo que está pasando en el país. Parecería ser que se están olvidando de la ciudadanía. Esa es la sensación que yo tengo, que se olvidan de lo que estamos viviendo todos. La sensación de inseguridad. No hay nadie que hasta ahora haya dado explicaciones, información certera sobre todo lo que ocurrió. Cada vez nos enteramos más de detalles de lo que pasó el domingo, pero no de fuentes oficiales. Porque si vos ves hoy todo lo de la ambulancia que pasó, fue a raíz de lo que dijo Tito en su vivo en Instagram. Pero hasta ahora, una mesa con todas las autoridades diciendo esto es lo que tenemos, esto es lo que pasó, yo no lo vi. Pasa que quizás estén en una etapa de investigación, están abriendo toda la investigación y, bueno, ultimando los detalles para que creo, bueno, una cuestión de suponerse más que nada, de que después harían una conferencia de prensa como corresponde de manera oficial y tener toda la información certera. Se habló mucho, hoy luego del vivo también se anunciaba lo del vivo de Tito Torres, ya vamos a pasar más adelante porque tenemos también la parte donde habla, en un discurso, toca la narcopolítica. Tito Torres le habla al presidente de la República, habla de que nunca votó, pero ahora va a votar para decidir quiénes van a dirigir al país, entre otras cosas. Hubo un tinte político, ¿eh? El mensaje que dio en este caso el señor Tito Torres, ¿eh? Bastante. Pasa que indignó bastante también lo que dijo el presidente el otro día, porque en parte de lo que dio en declaraciones a la prensa dijo, esto va a seguir. Eso indignó a mucha gente, incluido a Tito. Bueno, y lo de Arnaldo Yucio esta mañana en la sesión, Tere, fuertísimo. Realmente se esperaba un discurso fuerte de Arnaldo Yucio, pero con tantos elementos que, bueno, hasta ahora por lo menos da la sensación de que todo lo que dijo, lo dijo teniendo algún sustento. Así que eso es lo que hay que ver, si la Fiscalía va a intervenir también a partir de todas las declaraciones que él formuló y sobre todo que se pueda llegar a la verdad. Bueno, se animó a tanto Arnaldo Yucio, yo no recuerdo realmente que alguien haya llegado a tanto como lo hizo hoy Arnaldo Yucio. ¿Tiene protección del presidente de la República o protección de uno de los candidatos, que podría ser Hugo Velázquez? Según dicen, habría que analizarlo. Vamos con este material de inicio y luego debatimos con los invitados, por favor. Tajante postura. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, acusó al cartismo de aprovechar la tragedia de Yaumina Fez para presionar y conseguir el juicio político en su contra. Señaló además que Horacio Cartes tiene fuertes vínculos con delincuentes y extorsionadores. Yucio fue convocado este jueves por la Comisión Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el reciente hecho de sicariato. El crimen de una ciudadana fue aprovechada por el grupo Cartes para iniciar este libelo acusatorio. Aparece justamente en la operación Patrón, con Horacio Cartes como miembro de la organización criminal, Roque Fabiano Silveira y el gran hermano, Darío Messer, le pedía ayer al presidente: enojen en paz la cartista del gobierno. El gran mérito de este señor es tener la habilidad de extorsionar al presidente Mario Abdo.
Familiares de Vita Aranda convocan para dar una marcha frente a Hamburgo Villaroga este sábado a las 19 horas para exigir justicia, además de rechazar las expresiones del presidente Mario Abdo Benítez. En un vivo desde su cuenta oficial de Instagram, Iván Torres habló y contó su versión de los hechos, en donde detalló la tragedia que le tocó enfrentar el domingo pasado con el asesinato de su esposa en el anfiteatro de San Bernardino. Soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y en el poder desde hace años. Soy consciente que este hecho desgraciado proviene de origen narco, pelea o cobro entre ellos. Pero también soy consciente de que los estamentos de seguridad e inteligencia no hacen nada para poder combatirlos en serio y tratar de ir cercándolos poco a poco. Señor presidente, o hacemos todos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría en este país. Esto es insostenible y solo usted y su gabinete no se dan cuenta. Haga lo que tenga que hacer, ejerza el poder que tiene, luche, pelee y no deje que las mafias y la corrupción nos ganen, porque esto no debería de ser normal para todos nosotros. Bien, sin lugar a dudas, el tema del día, y esto está entrelazado, uno diría, pero ¿por qué lo de Iván Torres? ¿Por qué lo de Arnaldo Yucio? Y obviamente, esto está íntimamente entrelazado. ¿Qué tal, Juan Manuel Salinas? ¿Cómo te va? Muy bien, contento con la invitación, así que bueno, estamos listos para debatir. Doctor Guillermo Ferreiro, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor Jorge Vasconcelos, buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y nos acompaña Miguel Torres, periodista mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Radicado hace cuántos años en Paraguay? 15 en mayo. ¿Perdón? 15 en mayo. En mayo, 15 años en Paraguay. Sí, paraguayo ya. Prácticamente paraguayo, sí. Bueno, ¿qué podemos decir? Quiero arrancar contigo, Guillermo, por favor, de lo que pasaba con el ministro del Interior esta mañana, con fuertes declaraciones realmente ante una exposición de una sesión que pretendía no contar con el quórum, y al final terminó siendo una exposición de PowerPoint del ministro del Interior, donde se dedicó a tirotear directamente a Horacio Cartes. Así es. A ver, creo que no dijo nada tan nuevo. Lo que sí hizo interesante es sacar algunos datos, cifras que él, como por el cargo que tiene acceso, ¿verdad? Dio algunos números, algunos datos que por ahí la gente no manejaba, yo por lo menos no los manejaba. Es una confirmación del desastre institucional de nuestro país, que somos un país de instituciones de fachada, de simulaciones, de papelitos, de resoluciones y leyes que no sirven para nada y que las instituciones no hacen nada. Muchas personas venimos diciendo hace tiempo que Serpelat está al servicio del narcotráfico, está para garantizar el lavado y perseguir a la gente que trabaja. Y hoy dijo eso, ¿dónde estaba Serpelat en todo esto? Por ejemplo, dijo el ministro Yucio, ¿verdad? A mí me parece triste que esto salte por una interna de un partido político. Y es la famosa pasada de factura, las peleas tan terribles y que después terminan todos juntos otra vez. Acá tienen que intervenir las instituciones porque la ciudadanía ya está entendiendo que esto no es un problema de ellos. Es un problema de todos. Al final puede haber una balacera en un concierto con 15.000 personas. ¿A cuánto estamos, me pregunto, y ojalá nunca ocurra, de un bombazo en una calle? De que algún narco se vuelva loco, se sienta acorralado y nos ponga un coche de bomba en la salida de un shopping. O estoy inventando algo que no pasó en el mundo del narcotráfico. Y nosotros venimos a la saga, venimos detrás de lo que pasó en otros países. ¿Correcto? Ya tenemos la experiencia de ello, ya sabemos a dónde lleva esto. Ahora, decía Juan Manuel Arnaldo Yucio, denuncia ante Horacio Cartes ante Serpelat, atentado de este caso de sicariato en San Bernardino, nivel acusatorio para destituir al ministro. O sea, es un 1 contra 1. Bueno, eso es... Acción-reacción, acción-reacción. Eso es histórico. O sea, siempre hubo esas rencillas internas. Alguna vez fue Guasmos y Oviedo, después del golpe fue parte del extremismo en rodriguismo, hoy es Marito y Cartes, o sea, como dijo el señor, o sea, digamos, sale de una interna cuando debería haber salido de otra manera. Aparte, hay también algo. Hablaba Yucio del contrabando, de cigarrillos, tiró un montón de datos. El contrabando de cigarrillos se hace desde antes del golpe. Siempre fue el negocio de contrabando de cigarrillos. No podemos enterar ahora que el gran negocio fue el contrabando de cigarrillos. Fue también whisky.
en su momento. O sea, que de repente, y noto como que de repente descubren la pólvora también en el 2022, cuando es algo que se viene arrastrando de hace años. Miguel, ¿cómo lo ves como periodista, en tu rol de periodista, esto que está ocurriendo? ¿Se va buscando un protagonismo o un provecho político en estas internas por los hechos que se van sucediendo o no pasa por ahí? Evidentemente siempre va a haber una raja política en este tipo de circunstancias. Y lo que se busca es un protagonismo más que una solución. O sea, yo te puedo echar la culpa a ti de muchas cosas y tú me puedes echar a mí la culpa de muchas más. Pero si ninguno de los dos lo solucionamos, lo único que buscamos es ver quién grita más fuerte. Hasta ahora alguien ha propuesto una solución, ha propuesto una reconstrucción del tejido social, ha visto cuáles son los focos rojos de abandono social que por décadas ha sufrido el país, que están llevando a esta situación. ¿Alguien ha dicho algo? No. Yo acuso al que es expresidente. Y el expresidente hoy me replica en uno de los diarios de su grupo de comunicación que ya hay una abogada que está acusando por negligencia al presidente Mario Abdo por la actuación en pandemia. Y nadie propone soluciones. Doctor Jorge Vasconcelos, ¿está instalada la narcopolítica en nuestro país ya desde hace muchos años? A ver, cualquier grupo mafioso tiene las posibilidades de ingresar a la política porque manejan un caudal económico importante sin ningún tipo de control. Si definitivamente, como dice, lo que se pretende es buscar soluciones, más allá del debate entre el ministro del Interior y el expresidente de la República, entonces debe bajarse sobre la mesa una serie de medidas de carácter estructural. No el cambio de directores de zona, de jefes de comandantes de policía, etcétera. Pues ese tipo de medidas tiene el mismo efecto que la poda que se hace en el otoño de los árboles. Todo vuelve a crecer con mayor vigor, con mayor fuerza. Nosotros no hemos visto una reestructuración del sistema de seguridad del Estado desde el año 92 con la vigencia de la nueva Constitución. Nosotros tenemos que pensar en no ponerlo al ministro en carácter o en condición de comisario. No es esa la función, porque es un ministerio político. Nuestra Constitución incurrió en el error de someter a la subordinación del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior a la Policía Nacional, cuando en cualquier sistema que funciona medianamente bien, la policía no depende del poder político, es autónoma, es autárquica, es técnica. De una vez por todas tenemos que separar la policía, tenemos que desguazar la policía, tenemos que hacer efectiva la creación de la policía judicial como órgano técnico de investigación y dejar el servicio de orden público a un sector de la policía. Sobre el punto, doctor, hoy la policía, de hecho que hubo cambio de comandante. Perdón, y lo que hoy hizo el ministro del Interior, yo no sé si es un gesto de valentía o es una reacción desesperada, no importa. Pero lo que hizo es fotografiar lo mal que están las instituciones. Porque esa información que maneja no puede ser manejada desde un ministerio político, debe ser manejada por la policía. ¿O ustedes creen que la FBI de los Estados Unidos, la Federal del Brasil, la Federal de la Argentina, tienen dependencia política? ¿Ustedes creen que no investigan a sus propias autoridades? Acá no ocurre eso. No puede ocurrir. Los carabineros no investigan a las autoridades chilenas. Claro que lo hacen, excepto en el Paraguay. ¿Por qué? Porque la policía se encuentra subordinada a los intereses de los factores políticos. Ahí iba, doctor. ¿La policía a quién responde? ¿Al Ministerio del Interior o responde al Poder Legislativo de turno? Subordinada al Ministerio del Interior, dice el artículo 175 de la Constitución Nacional.
Pero había una disputa entre el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y el comandante de la Policía Nacional. Y al menos lo que a mí me llamó la atención, si bien como ya lo dijeron ustedes, todo lo que dijo Yucio probablemente ya se dijo en otras oportunidades, solo que ahora él hizo un esbozo más estructurado. Pero en concreto, dos cuestiones, y quisiera escuchar la opinión de ustedes con respecto a ese punto. Dijo, primero, le dijo a Mario Abdo Benítez que debía sacar a todos los cartistas de su gobierno, y en ese momento, en forma paralela, se da a conocer, inclusive estando ahí Arnaldo Yucio y estando el propio comandante de la Policía Nacional, el cambio, la sustitución por Gilberto Fleitas, el subcomandante que también estaba en ese lugar. Y ¿qué es lo que se entiende allí cuando él dijo que saque a los cartistas? Porque recordemos que a Arias se lo tilda precisamente de cartista. Entonces ocurre como ese golpe de efecto en ese momento. Y posteriormente también Arnaldo Yucio dice que Horacio Cartes siempre tiene un elemento para extorsionar al presidente de la República. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Permiso. A ver, yo lo que creo es que tiene razón el doctor. Cambiar un comandante de policía no soluciona nada. Está bien, pudo haber habido un juego político que le respondía menos a este, más al otro, más a aquel. Acá hay que diseñar una política de seguridad. Es también normal que cuando ocurre una cosa así, falla el sistema de seguridad, alguna cabeza se corta. La del ministro, la del comandante, en todo el mundo, ¿verdad? Pero acá el problema es el diseño de nuestras instituciones. Nuestras instituciones son hoy, primero, una orgía de corrupción. Creo que lo que vimos de lo que hicieron en Pilar, con el tema este de que lo fácil que es sacar una orden de captura internacional, acá puede venir un terrorista buscado por todos los países del mundo, peligrosísimo, con alerta roja, naranja, del color que sea, y te levanta un policía por... ¿Cuánto le habrán pagado? $2.000. Y se levanta una hora y nos figura en el sistema. Eso es un problema de diseño de todos los sistemas. Sí, con un pequeño detalle, si me permite. También existe una carencia de integridad moral muy marcada. Porque para acceder a cargos en este país y en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, con mayor razón, no se evalúa la integridad de la gente. Porque quienes son designados son funcionales a aquellos quienes designan. No conviene tener un fiscal, no conviene con criterio propio. Es mentira, no sirven de nada los jueces eruditos. La sociedad paraguaya necesita jueces honestos, fiscales honestos. Y no vamos a tener, mientras procuremos instalar la carrera judicial, es decir, haber pasado por todos los cargos, haber bebido del sistema corrupto, haber aprendido del sistema corrupto, haber convivido con el sistema corrupto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Tenemos un par de tweets, por favor, Tere, que podemos compartir. Gladys, vamos a ir mirando un poquito de lo que pasaba, las reacciones que se daban justamente luego de lo que decía el ministro del Interior también esta mañana, en donde referentes también empezaron a escribir, a dar su opinión al respecto, por favor. Así que vamos a ir pasando y leyendo y compartiendo con la teleaudiencia también lo que se representaba. Tenemos ahí por ahí, Tere, por favor. Si sí, Arnaldo Yucio decía: el crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica justamente por mi postura de denunciar su esquema. Si me tengo que ir, me iré, pero no me van a callar, que les quede claro. Esto tuiteaba Arnaldo Yucio luego de terminar la sesión, cuando ya se daba la reservada pero con la esto Policía mismo Nacional. Dijo en la sesión, sí. Esto mismo, así con todas las letras, dijo también en la sesión. Prácticamente después transcribió el mismo texto en su Twitter. ¿Qué más tenemos, por favor? Mostramos el siguiente. Este es el de Luis. Luis Vareiro: Yucio habrá cometido muchos errores como ministro, pero difícilmente haya otro con tanto coraje como para encarar de frente a Horacio Cartes y su legión de sicarios mediáticos, legislativos y fiscales. Es ingenuo suponer que un cambio de ministro reducirá el drama de la inseguridad. El problema está en cómo se construyó el esquema de seguridad. La policía no responde al ministro, sino a los legisladores que deciden o no su ascenso y a quienes controlan a esos parlamentarios.
También tenemos el tuit de Edgar Acosta Alcaraz, el diputado Edgar Acosta: más que nunca debemos ser valientes para enfrentar a la mafia. No es fácil, pero es por el bien del país. Paraguay vale la pena. Y seguimos, creo que Eduardo Nakayama también. Esto fue Benjamín Fernández. Benjamín Fernández Bogado, que también estuvo bastante duro, porque él se refirió al momento en que Arnaldo Yucio estaba efectuando la denuncia y se cortó en un momento determinado el micrófono, o sea, la transmisión no se pudo seguir, y es lo que cuestionaba precisamente Benjamín Fernández Bogado en uno de sus tweets. Hablaba de libertad de expresión en ese momento. Claro, quedaba coartada la libertad de expresión. ¿No? Y Eduardo Nakayama, el ex candidato a la Intendencia Municipal de Asunción, decía: coincido con las expresiones de Arnaldo Yucio y exhorto a los parlamentarios liberales a no seguirle el juego a Horacio Cartes, que protagoniza la nueva temporada del capítulo finalizado hoy hace 33 años. Eso haciendo alusión a los 33 años que se... De la caída de la dictadura. De la caída de la dictadura en la fecha. Y tenemos también el tuit de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico: el ingreso de Horacio Cartes a la política es el ingreso del crimen organizado, el inicio de la violencia que sufren las familias paraguayas, protegido por los traidores de siempre, traidores de la patria y de la gente, encabezados por Marito Abdo, pusilánime capataz de la mafia. Por eso es que a mí me preocupa, y vuelvo a repetir, que el ministro del Interior salga a decir que el presidente de la República es extorsionado por Horacio Cartes, el expresidente de la República, a quien se le está tildando del capo de la mafia y de la narcopolítica. O sea, ¿cómo se puede entender eso? Porque el propio ministro del Interior está diciendo que el presidente de la República del Paraguay actualmente está siendo extorsionado por Horacio Cartes. Si eso es parte de un discurso político, es desafortunado. Y si es realidad, es grave. Porque no se trata de una extorsión, de una coacción a cualquiera. Se trata a un órgano constitucional. Es un delito calificado. Claro. Por eso me resulta primero grave y extraño, y sobre todo la Fiscalía debería entrar también a investigar, porque una extorsión es un hecho punible. O sea, aquí, ¿cuál es el elemento? Acción a los órganos constitucionales, así es. Claro, por eso. Por eso también sería interesante que esto se haga también en forma legal, las denuncias, porque si no queda en un discurso nomás. Porque tampoco andó mucho cosa, ni dijo cómo una extorsiona. Cosa no quita la otra. El cómo no lo Pero dijo. que lo haya hecho allí. Claro. Es significativo, pero es insuficiente. Claro. O sea, queda en el discurso. No es suficiente, claro. Aquí hay algo interesante en cuestión comunicacional. Si yo reconozco que mi principal autoridad, que es el Poder Ejecutivo, se deja extorsionar por una persona con X fuerza política económica, quiere decir que la máxima institución del país es débil. Y cualquiera. Sí, es débil. Además, es parte del en ese gabinete punto, también el ministro. Claro, en todo por caso, eso, es parte de toda la estructura. Y cuando acusa a Cartes, por ejemplo, se les olvida que hasta antes de febrero o marzo del 2015, Marito y Cartes eran aliados. Marito era el joven, refulgente y próximo presidente de la ANR, ¿no? De repente entra ese cisma donde se quiebran, se funda Colorado Añetete y surge Pedro Aliana como figura joven, similar a la de Marito, para dirigir la ANR. Pero ahí, hasta el 2015, todo era miel sobre hojuelas en esa relación, ¿no? Ahora, yo entiendo a Tere cuando habla de una confusión y también de una consecuencia o obsecuente, algo obsecuente. De repente cuando decía, yo me voy a ir, decía Yucio, a Z, dijo en guaraní, a Z. Sí. Pero esa no es la solución. No, claro. Pero le pido al presidente que saque a todos los cartistas. Quique, pero ¿cuál es la solución? Y se terminó removiendo, pero terminó removiendo al comandante de la Policía Nacional. Tildado de cartista. Tildado de cartista. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la persecución política? Es ahí donde se da la confusión. Sí. Claro, exacto. Bueno, lo que yo decía también hace un rato es que nos estamos olvidando de lo que ocurrió el domingo. Porque estamos hablando de todas cuestiones que tienen que ver más con la política que con lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere una explicación y el presidente salió el otro día a decir que esto va a seguir. O sea, ¿dónde está el fin de este tipo de hechos? ¿Cómo le ponemos fin? ¿Dónde está la conferencia de prensa interinstitucional, digamos, con... No hay nada. Pero eso es lo que tendría que haber, me parece que tendría que haber pasado eso, porque hoy estamos hablando de otro tema y no estamos hablando... El señor Torres, el futbolista hoy, dio una clase de comunicación en crisis.
Y el presidente de la República dio una clase de improvisación. Sí. El presidente de la República no puede salir a decir esto va a pasar. O sea, no hay un asesor que le diga, te van a matar. ¿Qué medidas se tomaron? Solamente... No hay nada, no hay instituciones, no se planifica nada, no se tiene... esquema. No hay nada, es un cascarón, todo es un cascarón. Pero todos son ¿qué tiene papelitos. que ver la lucha entre Marito y Cartes con lo que pasó el domingo? Oficialmente... Porque se está pasando factura porque viene la interna, porque el año hay que definir. ¿Pero tuvo algo que ver esa lucha en lo que pasó el domingo? Es lo que pregunto. Porque hoy nos dan la idea de que algo tuvo que ver. Porque claro, oficialmente esa es la discusión hoy. La gente quiere respuestas. Evidentemente. Y la respuesta de ellos es culparse mutuamente porque alguien tiene que haber un culpable y mejor que sea mi enemigo porque vienen las internas. Y nadie da una solución rápida. A nadie le importa. A nadie le importa. Una conferencia de prensa entre varias autoridades, pero... Acá somos todos profesionales. Evidencia de lo que ocurrió. A ver. Acá somos todos profesionales. Les garantizo que cuando ustedes van a sacar el seguro de su auto, se ahogan en una montaña de papeles de Seprelar. Sí. Les garantizo que cuando quieran abrir una cuenta de banco, yo no pude abrir una cuenta de banco en pandemia porque mi facturación estaba baja según ellos y era pandemia. Me tenían cerrado el journal, ¿verdad? Y les garantizo que tuitean el tema y entra todo el mundo a decirle que por 50 euros que giraban al exterior, por 500.000 guaraníes que nos quitaban. Y de esto nada se vio. Nada se vio, porque las instituciones están para eso en este país. Están al servicio de esa gente. Claro, cuando les explotan las manos, cuando ocurre algo acá cerca, con una persona conocida, a la gente le duele. Pero no se olviden ustedes que Pedro Juan esto pasó 1000 veces. Sí, claro. No se olviden que cuando mataron a Rafat, en una persecución policial, unos narcos pararon en una canchita, donde había gente jugando fútbol, y le metió bala para que la policía se quede a rescatarle. No se olviden que hace poco un señor se fugó con una carga de droga, fueron a buscar a la madre de su hijo, a su hijo, lo llevaron a un sojal y le pegaron un tiro en la cabeza a cada uno, un chico de 13 años. Cano, y el crimen de... Y así podemos seguir. Y Santiago Lizamón ya ni hablar. En pleno... Alguien hizo algo. Seprelar dijo, a ver, este sicario que mató el domingo, estoy seguro que cobran y bien por esto, y estoy seguro que no tiene un ingreso legal. Te garantizo, no sé ni quién es, que tiene tarjeta de crédito, cuenta de banco, automóvil asegurado. Nosotros no podemos. La gente lo que quiere en este momento es justicia, saber lo que ocurrió, saber cómo no va a volver a ocurrir, y hasta ahora me parece que todos estamos en blanco en ese sentido. Y por sobre todas las cosas, como ciudadanos, exigir una garantía de seguridad, porque lastimosamente el volver a tu casa con vida, después de tu laburo, después de estudiar, hoy en día es un milagro. Lo que pasa... Salí no sabe cómo va a volver. Incluso el presidente de la República, cuando dijo esto va a volver a pasar, realmente lo que hizo fue premonitorio, va a volver a pasar. Y va a pasar tantas veces, sencillamente porque nadie se sienta desde el gobierno, desde las autoridades involucradas en el tema, a diseñar un plan de combate, un plan de investigación, un plan de juzgamiento, un plan de sanción. El camino que debemos seguir como república es investigar, juzgar y sancionar. Y ninguno de esos tres pilares funciona. Porque como dijo Iván Torres, el problema que nos afecta se llama corrupción. No es solamente corrupción en materia de drogas, sino en todos los aspectos. Nuestra sociedad está enferma. Porque el que tiene triunfa y se tiene a cualquier precio. Y los organismos encargados de ejercer control realizan control selectivo. Es decir, son tan permeables que aquellos a quienes debiera controlar efectivamente no lo hacen. Y sí lo controlan a Guillermo Ferreiro cuando quiere abrir una cuenta bancaria. Es decir, cuando quiere operar en el marco legal bancario, le generan problemas y lo expulsan. De todas maneras, me parece muy desafortunado lo que dijo el presidente de la República. No era un momento difícil. Pero es la fotografía de la realidad. Correcto, doctor, pero en todo caso, transmitirle a la sociedad, transmitirle a la ciudadanía de que vas a pelear para que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Vamos a hacer esto para que no vuelva a ocurrir. Muchas medidas no están haciendo nada para que no vuelva a ocurrir esto. Pero no están haciendo nada. Pero hoy es jueves. Que en el palco. Esto ocurrió el domingo. Algo se planteó desde... No, nada a nivel de seguridad. Esto es un acto de terrorismo.
Y el terrorismo en Estados Unidos se lo frena con un montón de acciones. Por ejemplo, se sabía después, o se supo ahora, que todo ese grupo de gente que estaba en ese camarote, digamos, había pagado una cifra que obviamente saltaba a los ojos de cualquiera que era un grupo de gente por lo menos sospechosa, ¿verdad? Entonces salta todos los controles, no hay ningún tipo de seguridad, no se le deja entrar a la policía, dijeron. ¿Eso es cierto? ¿Que la policía no puede entrar a un evento masivo de miles de personas? Todo es muy raro y hasta ahora nadie dijo nada. Es más, sumando un poco a esto, todas las conclusiones que uno va sacando lo está haciendo realmente gracias a la prensa, porque se van mostrando y divulgando imágenes donde con los circulitos rojos decimos, caramba, ahí está el que saltó, ese puede ser que sea. Ahora, nadie saltó a decir, tenemos la investigación ha arrojado que al parecer, no. Nada. Lo de la ambulancia saltó hoy por lo que dijo Tito en el vivo. O sea, de hoy a jueves, de domingo a jueves, recién hoy nos enteramos que podría haber habido mala praxis, digamos, en ese... en el traslado. Y las autoridades... No hubo ningún tipo de conferencia de prensa, ningún tipo de reporte, pero ya tendría que haber dicho a alguien, esto estuvo mal. Y nadie se hace responsable tampoco. Vamos a escuchar, por favor, un breve resumen también de lo que decía Tito Torres, por favor, porque fue un poquito largo, pero rescatamos un fragmento. Adelante. Lo que pasó el domingo, un domingo súper especial para mí, para Cristina, en donde nos fuimos a un lugar para pasarla bien, para disfrutar, bailar juntos, caminamos juntos de la mano y llegamos al punto donde teníamos que entrar al baño, ella por un lado, yo por el mío. Entro al baño y en contados segundos escucho un alboroto, escucho que la gente grita, lo primero que me dicen es Vita, Vita, Vita. Salgo desesperado del baño, sin saber qué ocurría. La gente no me dejaba ver, no me dejaba buscarle, desesperado salí. Hasta que la veo en el piso, tirada. Y pude sentir un calvario realmente. No sabía qué hacer, pensaba en ella, en mis hijos. Fue realmente devastador ese momento. Estaba justamente uno de los doctores del club ahí. Él la estaba socorriendo, él nos estaba ayudando. Llegamos a la ambulancia, una ambulancia muy precaria, una ambulancia que no tenía absolutamente nada, una ambulancia que no tenía los personales preparados para este tipo de situaciones. No había solamente balón de oxígeno, no había para intubarla, no había un hospital cerca, no había nada que realmente pueda ayudar en esa situación. En un momento dado llegamos a Itagua y el chofer no sabía dónde estaba, no sabía dónde quedaba el hospital, no sabía qué hacer. En ese momento yo clamaba, oraba, le pedía a Dios que le hablaba a mi esposa, le hablaba al doctor, o sea, pensaba en mis hijos. Era realmente una situación muy, muy triste. Hasta que le digo, tratando yo de calmarme y de calmar al chofer, le digo, te pongo GPS, veamos, lleguemos. Y bueno, fue así como que llegamos en 40, 45 minutos más o menos. La doctora mintió al decir que ella llegó intubada. Eso no es así, eso no es verdad. Yo sabía que capaz Cristina no iba a vivir por la magnitud del impacto. Yo la vi, yo me acerqué. Sabía que era muy difícil, pero igual tenía la fe y la esperanza de que Dios pueda hacer algo realmente en su vida y de que no se la pueda llevar. Me dieron la noticia 20, 30 minutos después de que ella había fallecido y bueno, ahí es donde realmente un pedazo de mi vida, un pedazo de mi alma se fue de este mundo con ella. Ante un evento tan grande, ante un evento donde iba a haber mucha gente, sinceramente no puede no haber policías, no puede haber personales de seguridad que estén velando por las vidas de las personas, porque podía haber pasado eso que le ocurrió a Cristina o podía haber ocurrido otras cosas. Y para eso están los estamentos de seguridad, para que realmente puedan velar por todos nosotros. Soy consciente que el narcotráfico se viene instalando en la política y en el poder desde hace años. Soy consciente que este hecho desgraciado proviene de origen narco, pelea o cobro entre ellos. Pero también soy consciente de que los estamentos de seguridad
E inteligencia no hace nada para poder combatirlos en serio y tratar de ir cercándolos poco a poco. Señor presidente, o hacemos todos que cambie o buscaremos la manera de cambiarlo entre la mayoría en este país. Esto es insostenible y solo usted y su gabinete no se dan cuenta. Haga lo que tenga que hacer, ejerza el poder que tiene, luche, pelee y no deje que las mafias y la corrupción nos ganen, porque esto no debería de ser normal para todos nosotros. Les pido que me entiendan, no es fácil. Hay veces que podré ser el que todos quieren que yo sea. Me enfocaré en ser un buen padre y sustituir a su madre, un buen hijo, un presente, un pariente, un agradecido, un amigo y un profesional. Ojalá logre todo ello de la mejor manera. Una vez más, gracias a todos y Vita, agradecerte, mi amor, por darme la fuerza de hacer esto. Te prometo que no voy a dejar en vano tu nombre, tus ideas, tu lucha, así que quiero decirte que te amo mucho. Bueno, Miguel Torres, estas palabras de Iván Torres. Bueno, aquí evidentemente tenemos que respetar el dolor de las víctimas. Eso es algo totalmente cierto. Lo mismo vale la vida de Vita que la de todas las otras víctimas del narcotráfico. Es lamentable el hecho. Ahora, realmente, esta es una cuestión social mucho más compleja. Estamos viendo la cima de algo que se gestó hace muchos años y que se sigue gestando. Se sigue gestando en un país que tiene falta de educación básica. ¿Cuántos niños dan clases abajo de un árbol? Porque alguien se aprovecha y se roba el dinero de las aulas y no es castigado. ¿Cuántas personas no tienen acceso a sistemas básicos de salud? Después de la pandemia, del pico de la pandemia, volvemos a los mismos padecimientos, falta de cobertura en salud. Eso genera instituciones débiles, eso genera que yo tal vez quiera ser policía no por el sueldo que me van a pagar ni porque represento la protección a una sociedad, sino porque puedo entrar a un esquema de corrupción que me va a permitir enriquecerme. Por ejemplo, en México se vendía un puesto de policía en $10,000 en determinadas zonas, porque tú sabías que estando dentro el sueldo de $300-400 al mes, eso era nada, tú ibas a entrar al esquema de la corrupción. Acá también ocurre. Sí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos viendo es la consecuencia de muchos descuidos. Yo les voy a poner un ejemplo ahora mismo. Si nos vamos al centro, a la zona de donde está el Bolsi, donde están todos los bares como el Lido, ¿qué vamos a encontrar ahora mismo? 5 o 6 chicos que nos están pidiendo plata y 5 o 6 chicos que están bien drogados, tristemente. ¿Quién se está ocupando de esos chicos? Y esos chicos en determinado momento hay alguien que les va a dar una identidad, un sentido de pertenencia y un arma para que trabaje para ellos. Ya sabemos para qué va a usar esa arma en Chile. Ese punto que dice él es interesante, pues siempre se habla de la fragilidad de la democracia paraguaya, incluso y Tito decía, el narcotráfico viene instalándose. En realidad está instalado hace años. O sea, esto se construyó durante el electoralismo, se consolida con Rodríguez, en parte del narcotráfico hace el golpe. Y nunca se asumió eso acá. Hasta ahora la historia oficial cuenta de la revolución del 2 y 3 de febrero, cuando todos sabemos que fue una farsa. Y hoy hay una avenida que lleva el nombre de General Rodríguez. Hasta opositores estuvieron de acuerdo. Todavía no se entiende el porqué. Entonces, digamos, tenemos una democracia que no quiere inventar una historia. La historia es lo que fue, no lo que uno quiere como uno quiere que haya sido. Entonces hay que asumir cómo fue y la historia es esa. Después del golpe se le enjuició a alguien del régimen, como pasó en Argentina, por ejemplo, con la Junta Militar. A nadie. Se fue al exilio. Acá no pasó nada, borrón. Y acá fueron y cómplices toda la clase política, la prensa de ese entonces, los diarios, nadie dijo nada, cómplices y la misma justicia. Le quiero preguntar al doctor Vasconcelos o al doctor Ferreiro también, quien quiera responder. Hablaba de acciones legales, en este caso la familia, porque acompañaron esa ambulancia el hermano y la hermana de Cristina Aranda, que desmentían lo que en algún momento llegó a decir la directora del Hospital Nacional de Itagua, que llegó intubada
que llegó prácticamente sin signos de vida, que tuvieron que reanimarla. Sin embargo, yo hablaba esta mañana con la hermana, con Emilia, decía, estamos analizando tomar acciones legales con los organizadores del evento. No fue así, tenía solamente una vía y llegó con vida y quizá la pudieron revivir. O sea, desmintiendo un poco, ahí ya está entre lo que decía la directora del hospital, entre lo que decían los familiares y las acciones legales a tomar cuando tomen la decisión. Es difícil opinar cuando uno no conoce los detalles. De que hay una conducta absolutamente negligente por parte de la organización del espectáculo en cuanto a las medidas de seguridad, no solamente de seguridad física, sino sanitaria. Ahí no cabe ninguna duda de que se haya podido ingresar con armas, de que no haya habido una ambulancia en condiciones, de que no haya existido paramédicos adiestrados para enfrentar una situación de esa naturaleza. Eso es negligencia absoluta. Porque eso denuncia a Tito Torres en el comunicado, ¿eh? Sí, expresa. Eso expresa. El chofer de la ambulancia se perdió en un momento, no sabía para dónde ir. No sabía en absoluto. Y se supone que todos los que están en la ambulancia tienen que estar preparados para asistir a una persona. Es más, esa ambulancia tenía que haber estado equipada como si fuese una terapia intensiva. ¿Me permitís? El básico. Si vos vas a estar en el Defensor del Chaco, tenés un plan de escape. Claro. Tenés una avalancha, tenés 30 heridos, ¿a dónde le llevas? ¿A emergencia médica o le llevas a Ciudad del Este? ¿Verdad? Hay que saber. Sí. Yo solamente quiero decir lo siguiente. A mí no me preocupa, o me preocupa pero mucho menos, que haya un empresario que sea avaro, que quiera que por lucro desmedido ahorre medidas de seguridad. A mí me preocupa que los organismos del Estado, que son los que tienen que crear, que ponen las normas, establecen los reglamentos y son los que deben velar por su cumplimiento, no les importa, no lo hacen. De nuevo, cascarón, maquillaje. Estaba en la ambulancia, tenía las luces y rodaba. Perfecto. Pero mucho más que eso parece que no. Que decíamos el otro día, nosotros hace poco más de un año teníamos gente que iba presa por casarse en cuarentena. En pandemia, sí. Por violar la cuarentena. Nadie decía no tenemos orden de allanamiento para ingresar al lugar. Entonces, ese es un discurso que hay que tirarlo a la basura. Pero lo que hablamos el otro día, Guillermo, sobre lo que estabas hablando, es que un lugar así no debería tener ningún tipo de habilitación para un evento masivo como el que estábamos viendo, porque no tenía un hospital cercano, no tenía vías de acceso fáciles ni rápidas. Si había una avalancha iba a ser una catástrofe igual. Si había una avalancha de gente, si había algún hecho, digamos, que no tiene que ver con el narcotráfico. Sí. Ahora, mi pregunta es, les hago a ustedes, ¿qué pasó el domingo? Porque la gente lo que quiere saber es, ¿qué pasó el domingo? ¿Y qué tiene que ver con lo que hoy pasa en el país, que es de una gravedad institucional enorme? Estas acusaciones en el Congreso, ¿qué tienen que ver esas acusaciones con lo que pasó el domingo? ¿Son hechos aislados que, catapultan esta crisis política o tiene algo que ver lo que pasó el domingo? ¿Es lo que la ciudadanía o el ciudadano común se hace esa pregunta? Es difícil especular, porque podemos especular y mucho. Lo cierto y lo concreto es que el hecho del domingo se convirtió en la excusa para la devolución política de la denuncia hecha por Yusio. Y Yusio contraatacó. Y en ambos casos, ambos extremos han utilizado como escenario esta desgracia. Sí, lo que se ve también es como una expansión de esos hechos de violencia que se veía en la frontera, una especie de expansión de narcoterrorismo. Eso vos lo veías en la frontera y no se veía tan cerca. Y de repente, y ese ataque... Están instaladísimos. Yo creo que marca mucho. La conexión está en que fueron narcotraficantes los responsables de lo que ocurrió en cuanto a la balacera propiamente, cuando que en realidad la vulnerabilidad de la seguridad... Ya voy contigo, Guillermo. Escuchá, Tere, lo que dijo el doctor Vasconcelos. Ambos sectores se aprovecharon de lo sucedido el domingo. Para pasarse factura. Sí, claro. Esto es gravísimo. Pero es clarísimo. A ver, el presidente hasta ahora no comunicó ni en sus redes sociales, no envió condolencias a la familia de Evita o
teniendo en cuenta de que haya sido una víctima, como se está diciendo, que fue colateral, y que una familia quedó destruida, muy popular en Paraguay. No era una pareja que nadie conocía. La gente está conmocionada por eso. Y el presidente hace un mes felicitaba a Nadia Ferreira por salir segunda en Miss Universo y no fue capaz de hacer un tuit que diga lamento esta situación y voy a hacer todo lo que haya posible o sea posible para corregir esta situación. Sí, pero si me permitís, yo quiero disentir con el doctor Vasconcelos con todo respeto. Yo creo que sí se puede saber un poco de lo que pasó el domingo. Yo creo que el domingo es un hito histórico y el narcotráfico rompió una barrera. Claro. Hizo algo que nunca antes había hecho. Pasó del sicariato al narcoterrorismo. Y eso es gravísimo. Dio como un mensaje político. Es un mensaje político al gobierno, a la sociedad, a sus enemigos. Mira hasta dónde llegó. Nada era más fácil que agarrarlo a ese señor saliendo de la casa. Incluso lo tiraban en medio del lago y no nos íbamos a enterar. Exactamente. Desaparecía, lo tiraban en ácido. O como hacen siempre, 2 motos, 4 balazos, corren, queman el auto y era ahí frente a una casa, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo que pasó el domingo es un hito histórico en la valga la redundancia, en la historia criminal de este país, ¿verdad? Donde el narcotráfico dijo, pasamos del sicariato al narcoterrorismo. Y somos capaces, y tenemos la capacidad logística y sobre todo la voluntad política. Y la libertad. Y la libertad de hacer esto. Sí. Y el señor que recibe un balazo de rebote en la pierna, si no lo recibía no nos enterábamos que tenía una orden de captura internacional borrada del sistema, ¿verdad? Nada más y nada menos. Entonces, lo que para mí pasó es gravísimo, es una señal. Puede ir en una escala, la violencia es así, sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Sí. Esto puede escalar, puede ser que sea un loquito, todo es posible, pero el Estado ante una nueva modalidad criminal y tan peligrosa como el terrorismo en eventos públicos tendría que estar elaborando las políticas para dar respuesta a eso. ¿Y ya no puede haber algo más que el presidente sepa y que no está diciendo y por eso no se está comunicando de la forma que debería haberse comunicado en los últimos días? Yo quiero creer que el organismo de seguridad tiene información, pero como te acabo de decir, todo tan improvisado que no me sorprendería que mañana un periodista les cuente. Están poniendo listas, están poniendo direcciones de correo para que la gente denuncie narcotráfico. Una locura. Una locura, o sea, está bien, ¿no? Por ahí se puede hacer, a lo mejor algún valiente lo hace, pero no se ve que haya una respuesta que es proporcional a la agresión que recibimos como sociedad y sobre todo al riesgo potencial de mayores atentados a futuro. Algo que nos diga que para el próximo evento podemos ir tranquilos o pueden ir nuestros familiares tranquilos y van a llegar a casa después de ese evento. Pido menos, que digan, bueno, estamos empezando a ver un problema nuevo que no teníamos el día de ayer y vamos a diseñar las políticas para ver qué hacemos, cómo evitamos que esto crezca o cómo reaccionamos. Por ejemplo, que en un evento masivo tenga que haber un control exhaustivo e incluso presencia de cierta cantidad, digamos, correspondiente de policías, de la Senat, de, qué sé yo, de la FOPE, no sé. Digo, tiene que haber algún tipo de reglamentación a futuro teniendo en cuenta que estos hechos ya ocurran en nuestro país. Es decir, tenemos que someternos al encarcelamiento voluntario para que los delincuentes sigan libres. Lo que tenemos que hacer es salir a buscar delincuentes, salir a buscar narcotraficantes, narcoterroristas, lo que fuera. Eso es lo que la policía debe hacer. Y someterlos a la justicia para garantizar nuestra libertad. No adoptar a la inversa medidas que restrinjan nuestra libertad mientras ellos ven cómo combaten el crimen. Y con este cambio de comandante, ¿creen ustedes se podría diseñar otra estrategia? Porque la única respuesta que hasta ahora vimos por parte del gobierno es el cambio del comandante, que se dio hoy. Y es complicado, mira, yo me acuerdo hace unos años... Pero entonces, ¿qué? Porque esa es la única respuesta que dio el gobierno hasta ahora. Esa respuesta no es respuesta. No tiene nada que decir. Algo tiene que decir. El presidente dijo, prepárense porque esto va a continuar. Véanse ustedes. Al menos... Como dijo el doctor, en cierta época, acá quién sabe. Claro, mira, hace unos años yo había hecho un informe de cómo se manejaba el microtráfico en toda la zona del centro y en la zona más conflictiva, Pelo Pincho.
Fue un informe que lo hicimos tan fácil, tan rápido, porque estaba todo ahí. O sea, hicimos la compra de la droga delante de la policía. Y nos contaba, por ejemplo, muchas veces cuando la SENAT va a hacer un operativo, la policía avisa a la gente para que saquen la droga antes que llegue la SENAT. Una de las tantas cosas que ocurre. Entonces, digamos, es bastante, o sea, una limpieza. Las instituciones completa. al servicio del crimen. Le quiero Claro. preguntar a Miguel, que si bien él es mexicano y mucha gente decía después de lo que pasó el domingo, che, pero nos convertimos en la nueva Sinaloa de Centroamérica. ¿Esto empieza de esta manera y luego va creciendo, Miguel, o va a ser imposible que lleguemos a esos niveles? No, el narcotráfico en México tiene su raíz en la Segunda Guerra Mundial. Porque el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano firman convenios para extraer goma de opio y crear morfina para suplir el esfuerzo de guerra que estaban haciendo los Estados Unidos. La morfina es un analgésico muy poderoso, entonces se necesitaban los quirófanos de guerra. Se continúa produciendo, termina la guerra, se van los gringos a pelear a Corea, se sigue necesitando morfina, se van a Vietnam, se sigue necesitando morfina, pero yo ya tengo adictos del 41 al 45 que se hacen adictos a la morfina. El gobierno ya no los atiende en un hospital, pero a alguien se le ocurre que si el gobierno no te atiende, yo te puedo atender. Y ahí se genera una dinámica de consumo. La marihuana no estaba penalizada en Estados Unidos. En los años 60 era libre, o sea, cualquiera podía andar fumándose su cigarrito de marihuana, no había problema. En los 80, la esposa de Ronald Reagan, Nancy Reagan, emprende una cruzada moralizadora y condena el tráfico de drogas. Ok, se empieza a combatir el tráfico de drogas, pero se seguía consumiendo y el país no producía toda la marihuana que se requería, pero México sí producía. Y si yo ya tengo la morfina, si ya tengo la marihuana, puedo establecer un negocio lucrativo. México era un país de consumo. Pero cuando pasan los atentados del 11 de septiembre del 2001, se cierran las fronteras y entonces mucha de la negociación que se hace entre narcotraficantes se paga con mercancía. ¿Y qué hago yo con un kilo de un ladrillo de cocaína que no puedo vender? Comienzo a vender dentro de mis fronteras y ahí comienzo a establecer un problema social, ¿verdad? Pero también comienzo a generar un negocio que tiene que tener una nómina dentro de las instituciones policíacas, judiciales, incluso de salud, para poder establecerme. No estamos hablando de un proceso que duró, que nos pasaron Netflix en una serie, que además es ensalzar una actividad criminal, básicamente, porque se convierte en aspiracionista para muchos muchachos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto es como ir corroyendo un sistema e ir insertando en ese sistema tus propios intereses. ¿Por qué les decía yo lo de estos chicos que pueden acabar siendo sicarios del narco? Porque en México está sucediendo eso. Cada vez hay más menores de edad que están al servicio del narco como sicarios, y cuando se les ha entrevistado, hay documentales, ellos dicen, pues yo básicamente ellos no tienen nada que perder, ¿no? La sociedad no les da nada. El narco les da una identidad, les da cierta red de protección, les da unos ingresos que en su vida su familia pudo haber visto, y entonces se suman fácil. Y si algunos son brillantes, pueden trascender y liderar la organización o ser parte del liderazgo de la organización, como el Chapo Guzmán. ¿Brillantes o brutales? Brillantes y brutales. Porque a final de cuentas, una organización criminal no... tomando el hecho que sucedió en San Bernardino, no se acercaron al tipo y le dijeron, oye, paga lo que debes, ya debes mucho. Último aviso. Sí, ya te vamos a meter a Inforcom. Vamos a hacer un punto seguido aquí, por favor. Fernando Santi, habló también Roberto Coronel, Óscar Acosta, todos opinaban en relación a lo que había pasado esta mañana, por favor. Así que adelante, veamos. Creo que es un secreto a voces que la narcopolítica tiene cada vez más fuerza en Paraguay.
esto tiene que ser analizado desde distintas perspectivas, porque esto tiene un origen también. No es que esta cuestión apareció de la noche a la mañana. Aquí hay una historia que se remonta a la época de la dictadura, donde se consolidaban todos estos negocios ilícitos con el amparo del dictador y también la logística que prestaban los generales, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con el narcotráfico. Eso lamentablemente en estos 33 años de democracia se fue consolidando, se fue diversificando, y esos líderes narcos que anteriormente estaban en la frontera y que podían poner dinero para algunas campañas también se dieron cuenta que ellos mismos podían ser los representantes, entre comillas, del pueblo en esas instancias tan decisivas y de poder. Y entonces, así como tuvimos concejales o suplentes a concejales e incluso diputados que estaban directamente relacionados al narcotráfico. Y ahora nada más, el mes pasado tuvimos de vuelta otro escándalo de políticos liberales que también eran dueños de cargas de cocaína que iban al exterior del país. O sea, estamos hablando de que esto está absolutamente metido en todas las instancias, en todos los ámbitos de la sociedad, un sistema económico que también permite el lavado de dinero, que también se produce en nuestro país como producto de todas estas actividades ilícitas. Y son, digamos, una serie de factores los que se van sumando para que se consolide este poder narco, lamentablemente, en nuestro país. Antes estaban en las fronteras, reitero, y ahí se movían, ahí dirimían sus diferencias. Hoy plantean el traslado del teatro de operaciones a cualquier lugar, como lo que pasó en San Bernardino el domingo. Y la sociedad absolutamente desprotegida, y autoridades como el propio presidente de la República, que simplemente nos hace un diagnóstico de la situación, nos dice que esto va a seguir pasando y no nos enseña un camino diferente para acabar con esta corrupción. Una corrupción que está instalada, reitero, en ámbitos de poder, en ámbitos decisivos, y lamentablemente mientras no se cambie todo esto, con el cambio de un ministro, esto no va a cambiar absolutamente nada. El Estado en el Paraguay no es nuevo. Hay conclusiones muy importantes, estudios que determinan que tiene un grave problema que se llama falta de institucionalidad. La falta de institucionalidad hace que los organismos de seguridad no puedan funcionar. Esos organismos de seguridad tienen que poner y tener en marcha permanente y con eficiencia los servicios de inteligencia que le puedan dar garantía de acción a las fuerzas públicas, de tal modo a no tener este estado de cosas donde los ciudadanos advierten que el crimen organizado ha estado ganando terreno ya fuera de la frontera y se instalaron en las zonas urbanas. Decía un profesional, analista, criminólogo, que en la sociedad paraguaya, como consecuencia de esa inacción por falta de institucionalidad, hay una suerte de, si no temor, que sería y es más grave todavía, una suerte de tolerancia social con aquellos que pueden tener un flujo de dinero importante para sostener algunas actividades, entretenimiento y, peor todavía, poder estar financiando actividades políticas que terminan en cargos públicos. Eso es lo peor que nos puede pasar. En síntesis, el estado actual del crimen, que es transnacional, no está solamente en las fronteras de nuestro país. Fuera, hacia el lado brasileño y también al lado argentino o extracontinente inclusive, porque destinos, por ejemplo, de tráfico de droga o de armas, son países europeos, lo sabemos, y entonces este es un gravísimo problema que estamos enfrentando en este momento. Y creo que todos sabemos también que hay en el fondo probablemente un compromiso cívico de los ciudadanos de poder darle una solución. Y hay un modo de participar en este asunto, y es eligiendo mejor a las autoridades que puedan ponernos a funcionarios públicos idóneos y honestos. Lo que creo es que mientras no se debata realmente el financiamiento político como una cuestión que corte
la posibilidad de que el narcotráfico termine teniendo el manejo del poder político en el Congreso, poniendo diputados, poniendo senadores. Todo el resto va a seguir siendo una cuestión de cosmética prácticamente. Hacer procedimientos en los que se corte con cierta carga, detener a 2 o 3 personas, porque luego el liderazgo van a tomar otras personas. Me parece que lo fundamental acá es debatir la cuestión de fondo. ¿Quiénes son los que tienen el manejo del poder de las instituciones, la policía y muchas otras instituciones? Y mientras no cortemos ese financiamiento realmente en las elecciones para aquellos que van a llegar a los cargos de poder o que van a poner ministros, quitar ministros o poner comandantes de la policía o quitar policías para que les liberen las rutas, todo el resto de lo que discutamos es pura pirotecnia. Bueno, la narcopolítica, yo quisiera ir a una cuestión superior. Y la cuestión superior que estamos viviendo en estos tiempos es el narcoestado ya realmente, porque vemos que el narcotráfico no solamente está permeando a una cuestión tan sensible para todos nosotros como la política, para llegar a la denominación de narcopolítica, sino que está cooptando todas las instituciones a nivel general de los poderes del Estado. Vemos que tienen sus infiltraciones en la Policía Nacional, en el Poder Judicial. Vemos que tienen también intervenciones muy fuertes en materia económica. De hecho, en las últimas horas hablábamos con referentes de la Unión de Gremios de la Producción y decían que por de pronto ellos no tienen conciencia plena de que ya estén activando muy fuertemente en las inversiones en el agro, pero de que están haciendo compra de propiedades y que el dinero del narcotráfico también está permeando sectores económicos en nuestro país, es una realidad. Pero esto es de literatura, es algo que ya pasó en otros países que vienen lidiando con este esquema de narcopolítica y narcotráfico desde hace décadas, y nosotros en Paraguay estamos llegando a una situación donde prácticamente el narcotráfico está actuando con absoluto desparpajo. El último incidente ocurrido en la ciudad de San Bernardino nos muestra claramente que están dispuestos a superar esa línea. Incluso el ministro del Interior, que está prácticamente saliendo del cargo por fuerte presión ante todo lo acontecido, él mismo reconocía que en el narcotráfico se ha perdido los códigos últimamente, y lo que hoy estamos viviendo es una situación límite que podría ser incluso peor, y por de pronto no estamos viendo una reacción efectiva por parte de la institucionalidad paraguaya. Me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a otros actores políticos de nuestro país que intenten poner un freno a esta situación. Bien, escuchábamos a Roberto, a Menchi, a Santiago, a Oscar también. Tere, por favor. Me gustaría preguntar a nuestros invitados cuál es el papel que debería cumplir aquí el Ministerio Público, porque estamos hablando de varios hechos punibles que debería hacer la Fiscalía General del Estado. ¿Dónde está la Fiscalía? Ahora por lo menos no hemos escuchado, ni siquiera a través de sus redes sociales se ha pronunciado cuál es el papel que debería cumplir en principio entonces el Ministerio Público. A ver, si me permiten, la Fiscal General del Estado no debe hacer nada. No, ese gesto, te escucho, es válido. Porque estamos acostumbrados al sistema del caciquismo, que si la Fiscal General del Estado no da instrucciones no se hace nada. Los fiscales no son sus empleados, los fiscales deben actuar de oficio. La ley establece eso. Un fiscal tiene que hacer gala de valentía, llamarlo a Yucio, decirle venga a prestar declaración, traiga la documentación, voy a iniciar el proceso. Y yo estoy convencido de que una acción de esa naturaleza va a imposibilitar cualquier reacción de quien quiera frenar la investigación. La sociedad va a acompañar a ese fiscal. No hay una sola disposición de la ley orgánica del Ministerio Público ni del Código Procesal Penal que determine de que es la fiscal o el fiscal general del Estado el que debe asignar casos. Los subalternos no hacen lo que usted está diciendo, es decir, actuar de oficio, la cabeza es la que debe ordenar. No, señora. No, señora, no hay una sola disposición del Código Procesal Penal, una sola disposición de la ley orgánica del Ministerio Público que determine de que es el fiscal general del Estado el que debe autorizar o impulsar la investigación. El fiscal general del Estado es un funcionario de carácter administrativo. Son los fiscales, los agentes fiscales quienes tienen la responsabilidad de iniciar
los procesos Pero de la oficio. Fiscalía General del Estado Ocurre es la con que todos los designa, casos. por ejemplo, de repente cuando hay un hecho sumamente llamativo y de gran envergadura, la fiscal es la que saca una resolución designando a 3, 4 fiscales para investigar un hecho. Formando un equipo de investigación. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero la iniciativa, la apertura de la causa, no requiere ningún tipo de actividad de la Fiscalía General del Estado. Debe hacerse oficio, doctor. A ver. Claro. Pero el doctor creo que tiene una opinión diferente. Sí, no tanto, ¿verdad? Más allá de si la fiscal debería hacerlo o deberíamos ver que funcione esto por el fiscal de turno. La Fiscalía General del Estado viene siendo cuestionada cada vez por más profesionales del derecho y más periodistas especializados en noticias judiciales, ¿verdad? Como una organización criminal. Yo lo vengo diciendo hace 6, 7 años que es una organización criminal, que encubre hechos punibles y persigue a inocentes y sirve de garrote político del gobierno de turno, no importa de cuál. El doctor va a coincidir conmigo, él es un gran jurista, que la noticia criminal no tiene ninguna formalidad. Un fiscal puede abrir el diario y leer una noticia y decir voy a abrir una investigación y eso es legal. No ocurre eso con una demanda, una querella que tiene formalidades. Esto es el ministro político del Ejecutivo ante una de las cámaras del Congreso de la Nación haciendo una denuncia pública. Habla de contrabando de cigarrillos, rutas, montos, dinero, da nombres. Se tiene que abrir una investigación. Claro. No me importa si lo va a hacer el fiscal de turno, si la fiscal va a designar un equipo de investigación. Lo que no pueden más es seguir fingiendo demencia. Lo que no puede más ser prelat es meterse con ustedes cuando quieren sacar un seguro de $600 mensuales o $80 mensuales para su auto y tienen que demostrarles que ustedes no son el Chapo Guzmán. Ustedes son mucho más sospechosos de ser el Chapo Guzmán para ser prelado para la fiscalía que el mismo Chapo Guzmán si viniese al Paraguay. Eso es lo que no se puede más continuar. Y la fiscalía tiene que abrir una investigación y además tiene que investigar, no más suponer y llevar adelante investigaciones que después viene un buen abogado defensor y los troza. Otro detalle, el otro día el presidente en la poca explicación que dio a los periodistas en esa conferencia de prensa, digamos, improvisada, dijo también que el narcotráfico estaba en el propio gobierno. Lo dijo el propio presidente, dijo esto ha penetrado todas las instituciones, inclusive hasta el propio gobierno. Eso es bastante fuerte, no requiere también algún tipo de investigación. Si el propio presidente dice el gobierno está infiltrado por el terrorismo, por el narcoterrorismo, es como algo muy fuerte, ¿no? Claro, pero lo que yo necesito que se entienda es de que ningún fiscal requiere de permiso, autorización o designación del fiscal general de Estado o del adjunto para iniciar una investigación. Necesita una orden. En absoluto. Si hay un accidente y lo pisa a cualquiera, acá un ómnibus, el fiscal se presenta y comienza la diligencia. No pide designación por parte no asignación por parte del fiscal general de Estado. ¿Por qué va a tener que ocurrir de esta manera? Porque el sistema de personas que integran el Ministerio Público ha castrado a la mayoría de nuestros agentes fiscales, por no decir a todos, que tienen que esperar el guiño favorable del superior para ejercer su función. Para moverse. Por la falta de institucionalidad. Claro. No, estamos de acuerdo. Inclusive el propio hecho de una extorsión al presidente de la República que denunció Arnaldo Yucio también debería investigar. Eso digo. El Ministerio Público, estamos hablando. Me permití un paralelismo. ¿Sí? ¿Vos te acordás el escándalo en la Argentina cuando el ministro Cavallo denunció a un empresario postal? Sí. ¿Ustedes se acuerdan el escándalo que fue eso? Sí. Acá está denunciando a un expresidente. Porque eso fue lo que hizo. Sí. Todos tenemos nuestra postura sobre si Carter es un narco o un gran líder, no importa. La denuncia es gravísima. Se tiene Esto que debería desatar un terremoto político e institucional que no sé si les interesa hacer. O culparse un poquito y pasar al próximo escándalo. Permitime, Guillermo. Disculpame, una última cosa. Porque todos están esperando que el siguiente escándalo, que puede ser de fútbol, o puede ser otra noticia criminal o política, tape este. Eso no me están esperando. Hay una explicación que daba el ministro, por favor, Yucio, en relación a las expresiones del presidente de la República. Vamos a escuchar, por favor. Los delincuentes tenían código, en vez de Manduaina. Yo creo que el senador sabe muy bien allá en zona de
Amambay. Oreco códigos, no matar mujeres, no matar niños, pero hoy no está pues ese referente, no está ese Pablo Escobar con quien se podía negociar. Entonces, esa gente hoy es absolutamente disciplinada y ya no tiene códigos. Cuando el presidente hizo mención a que esto iba a continuar, lo que estaba diciendo era que tenemos que prepararnos para un trabajo permanente, constante, porque la realidad es absolutamente cambiante, absolutamente cambiante. No se pueden diseñar estrategias a largo plazo. Lo que pasa también, y eso se ha visto en el mundo, que a veces no es que hay un combate al narcotráfico, se trata de que no se desborde. Ha pasado en Colombia, en México y aquí mismo. Se actúa cuando se desborda. Cuando se desborda, ahí recién empieza a actuar, pero mientras no se desborde, se deja. Negocia. Se deja. En cierta forma a la larga, y siempre se decía que a la larga el combate al narcotráfico es un fracaso, no funciona. A ver, pero lo que estamos de acuerdo es que lo que ocurrió el domingo tiene que tener alguna consecuencia a nivel de operativo de seguridad, a nivel de exigencias. Políticas públicas. Y claro, alguien tiene que poner las normas para que alguien que quiera hacer un evento masivo garantice la seguridad de esa gente. Sí. Evidentemente, si la policía no podía ingresar a un predio donde había más de 10.000 personas, entonces tiene que haber también una consecuencia a ese... Sobre ese punto quería hacerle una consulta aquí a los abogados precisamente expertos. De acuerdo con lo que dijo Yusio en un momento, los propios organizadores dijeron, no, la gente de la Senat se iba a instalar en el portón, los organizadores dijeron, no, o sea, los organizadores pueden estar por encima de las órdenes de la policía. Nunca. ¿En un país serio no? Nunca, jamás. En un país serio no. La policía no necesita orden de allanamiento o autorización de ingreso cuando se trata de recintos privados de acceso público. Pero Yusio, perdón doctor, pero Yusio también dijo que, es más textualmente, literalmente dijo, la policía le ofreció a los organizadores asistencia y los organizadores dijeron no. ¿Qué debe hacer ahí la policía? La policía no debe ofrecer. Claro. Pero dijo el ministro del Interior que es la cabeza. La policía no debe ofrecer. La policía debe determinar cuál es la conducta que se va a seguir. Exacto. Lo hace en los encuentros de fútbol. Claro. Preserva el orden público en ese sentido. Entonces, ahora están tratando de tirarse la particulares, digamos que ordenaron lo que la policía tenía que hacer, o sea, fue al revés. Lo que no tenían nada. En realidad no fue así. Yo se está tratando de justificar. No había ningún plan de nada. Te voy a dar un ejemplo. Permitime. Yo vengo diciendo hace por lo menos un año o dos, ¿cuál es nuestro plan para el día que un loquito entra a un colegio con un arma? No hay. El día que pase van a decir, no, el colegio cerró el candado, no sé qué. Nadie anticipa nada en este Pero aquí estos narcos ya habían alquilado casas en San Bernardino. ¿Dónde está Siempre el departamento de inteligencia tendría que haber manejado. Tendría que haber previsto. A ver, Tere, no fue un narcotraficante que estaba en el palco. No te desafío. Era un grupo de mucha gente que a los ojos de cualquiera ya se... Ellos ya estaban viviendo prácticamente en San Bernardino el 1 de enero. Eso lo dijo Yusio el lunes, pero el martes el comandante de la policía dijo otra cosa y el miércoles se amalgamaron ambas versiones. Igual que la ambulancia, vino intubado, no vino intubado. Ahí está. Ahora, el tema es que antes no teníamos... Estaba habilitada para operar. Vamos a escuchar. Permitime una cosa. Andate al departamento central y busca una pequeñísima inmobiliaria. Y decir, soy una madre con 2 hijos que gano salario mínimo, quiero alquilar una piecita por 600.000 guaraníes. ¿Sabes qué te dicen? Sí, como no, estos son los documentos de esa pelada que tiene que llenar. Justificar. Sí, esa madre que a veces está huyendo de un marido golpeador y va a pagar 400, 600.000 guaraníes de alquiler para vivir en una piecita roñosa con su hijo, es controlada por Cervela. Y en San Bernardino, los alquileres de 80, 90, 100 millones de guaraníes por un mes, no. Porque Cervelar está diseñada para simular, molestarnos a los que estamos en esta mesa, a los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento en la tele, sentir que se hace algo y garantizarle a esa gente. Pero, Guillermo, lo que pagaron esta gente, lo que pagó esta gente, eran montos muy significativos. Saltaba a los ojos de cualquiera que ahí había gente con mucho dinero y seguramente uno se daba cuenta de que era gente que evidentemente tenía ciertas características. ¿Dónde están las alarmas del sistema? Tenía que haber saltado. No había ninguna alarma. Les voy a decir algo muy fácil, tan sencillo como esto. Yo llego, veo la casa de Lorena que está en alquiler en Samber,
Le digo, ¿cuánto pides por tu casa? $3,000 por toda la temporada. Te doy 5, pero no me hagas un contrato. ¿Cuánta gente no dice, bueno, cuando viene señor y cuando me la desocupan? Lo que sea. Mucho más seguro. Más de lo que tú pediste. Y esa transacción claro, no pasa por pero nada. ¿cómo ingresa ella ese dinero al torrente? Eso iba a decir. Sí, y ahí está el asunto. Y es el otro ejemplo que yo quiero poner. Casi $1.000 millones movió el esquema de González Daguer. ¿Cuándo se encendió alguna alerta? Y es una masa de dinero que prácticamente... El sistema está diseñado para no ver los grandes movimientos de dinero. A ver, les voy a contar una cosa. La primera ley de CEPRELAT, el doctor me va a corregir si me equivoco, creo que el año 96. ¿Saben lo que dice? Usa el término bienes raíces. Doctor, en la terminología jurídica paraguaya, ¿se dice bienes raíces o inmuebles? Inmuebles. Es un cortapega. Agarraron una ley norteamericana, metieron en Google el traductor automático y tradujeron, hicieron un cortapega para ir a la embajada de Estados Unidos y decirle, señores, tenemos ya la ley que ustedes quieren. Dice bienes raíces. Está bien, no es el fin del mundo. Sabemos que bienes raíces porque en la tele que escuchamos quiere decir bienes inmuebles, ¿verdad? Pero es un cortapega. El sistema está diseñado para tener una fachada. Es como que yo tenga la obligación de construir una casa a ustedes. Hago una fachada con puertas, ventanas, portón que se levanta, o abrir la puerta y hay un baldío. Nuestras instituciones son una fachada que están diseñadas intencionalmente para que todos nosotros no podamos abrir nuestra cuenta, llenemos papelitos cada vez que tenemos que renovar nuestro contrato de tarjeta de crédito y los grandes movimientos de dinero no se denuncien. Pasan desapercibidos. Ojo, yo no sé si la denuncia de Yucio tiene o no sustento suficiente. Pero hace tiempo que se dice, y lo dice el gerente de Tabesa, que todo el cigarrillo que ellos venden se va, o gran parte se va de contrabando. Pero les vendemos a otras empresas y nosotros no sabemos eso. Y todos sabemos que las rutas que usan el narcotráfico son las que primero instaló el contrabando hasta de televisores en los años 80. Y la CEPRELAT se viene negando a meterles como sujetos obligados a las tabacaleras para que hagan lo que hace el banco. Vos te vas al banco con $100,000 y te dice, demostrame dónde sacaste la plata. O con $10,000 o con $500. Te dice, demostrame dónde. Pero la CEPRELAT, y está publicado en internet, en la prensa, dice, nosotros no queremos saber de dónde sale la plata por la cual compran. Y hoy Yucio dio unos números horribles. $1.000 millones y 43 se exportan. Y $1.100 millones fumamos todo en Paraguay. Imposible. Imposible. Y CEPRELAT no quiere saber. ¿Quién apoyó a Yucio? La embajada de Estados Unidos. ¿Eh? La embajada de los Estados Unidos. La embajada de los Estados Unidos le dio el apoyo a Nuestro Yucio descalabro institucional es tal, la falta de credibilidad en nuestras instituciones es tal, que la embajada de Estados Unidos se ha tomado la libertad de tutelar a la Fiscalía General del Estado. Porque la embajada, recordemos que ayer había sacado un comunicado durísimo. No viajar a Paraguay. No viajar a Paraguay. Tema COVID y tema inseguridad. Sí. Y recomendaba no venir al Paraguay. Y quiero saber en qué otro país del mundo va un funcionario diplomático de la embajada de Estados Unidos a sentarse detrás en la sala de juicio oral a respaldar un proceso criminal. En la embajada de Estados Unidos, en sus intereses, la embajada de Estados Unidos no va a venir a solucionarnos el asalto del viajero en el barrio. O sea, si nosotros no solucionamos, lo demás nuestro. Pero la embajada de Estados Unidos está iniciando un proceso de tutelaje de típico de país quintomundista, porque no van a permitir que esto que está pasando, que pase una bomba atómica por acá o un material radioactivo por Paraguay, con un tipo que tiene 10 órdenes de captura internacional y alguien apague la computadora como pasó o modifique el sistema. Y la embajada de Estados Unidos está en este momento tutelando nuestras instituciones en lo que hace a sus intereses. Y eso me parece que está cada vez más claro y más visible. Hay muchas señales. Lo de la estación de servicio, lo que me dijiste, lo del tema de ayer, no viajar al Paraguay, la presencia de diplomáticos en juicio. Desconozco si eso ocurrió en Cuba, en Venezuela, en Suiza, en Noruega, que va un diplomático norteamericano y se sienta ahí. Durante todo el juicio oral y público. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo son impresentables. Hacer tu tarea mínimo, esto hacerlo porque esto a mí me afecta. Bueno, tenemos que ir cerrando nosotros, por favor, agradecer a... Lo que no le preguntamos es, o sea, sí le preguntamos, pero someramente, la familia de Vita Aranda está pensando en la posibilidad de demandar a alguien. Hablaron de la empresa organizadora. ¿Es lo que corresponde demandar a la empresa organizadora solamente o también a los organismos del Estado? ¿Qué es lo que debería hacer la familia de Vita Aranda? Los organismos del Estado también, creo yo, pero hay que analizar. Pero en primera instancia a los organizadores. Sí, pero sin ninguna duda,
al municipio de San Bernardino y después ver los demás organismos del Estado. Pero que es un organismo público también. Claro. Entonces serían, en ese orden, los organizadores y la intendencia, o sea, la municipalidad. Claro. La municipalidad hizo una autocrítica muy fuerte. Dijo, no pedimos nada, no habilitamos, no teníamos nada, dijeron. Bueno, tenemos que cerrar. Gracias, Miguel. Gracias. Solo un pequeño comentario. Hablábamos en la mañana con Héctor Cristaldo sobre las afectaciones que pueden tener los gremios de la producción con la presencia del narcotráfico. Si esto sigue así y si no se pone un alto, pronto vamos a ver que se empiezan a cobrar cuotas de protección, como en cualquier esquema mafioso. Ya se está haciendo. Al comercio, a cualquier emprendimiento, a cualquier institución no gubernamental que quiera funcionar. Ya se está haciendo. Gracias, Juanma. Muchas gracias. No, Gracias, usted. Guillermo, también. Tenemos pausa.